nuestro principal objetivo era reducir el número de personas en riesgo de enfermedad y muerte. Tenemos que impulsar la capacidad y la seguridad del Sistema Nacional de Salud y sus profesionales. Si bien es cierto, en algunos países llevamos hasta 8 semanas de haber empezado con el contagio, la verdad es que esto es un contagio que hasta que haya vacuna o una cura definitiva pasarán por lo menos 300, si no es que 400 o 500 días. Y esto lo que significa es que tenemos que verlo como correr un maratón. Es algo que tenemos que hacer bien desde el principio, en un ritmo controlado, manejar las variables del contexto, manejar las variables de nuestra propia capacidad para estar seguro de que nuestros sistemas van a aguantar el trajín de todos estos meses. Promover el mejor manejo de la situación a partir de conocimientos, datos y análisis. Ayudar a que la economía regrese a la nueva normalidad, cualquiera que ésta sea, lo antes posible. Y cuando digo cualquiera que ésta sea, vamos a ver que hay muchos retos que van a alterar el futuro. Reducir los impactos sociales en el desempleo, la pobreza, no solo la pobreza por ingresos, sino la pobreza multidimensional, la pobreza que define el índice de progreso social que tenemos ya varios años de estar trabajando desde el INCAE, y evitar cualquier riesgo de rebelión, de levantamiento social. Y después evitar el posterior aislamiento de la región o algunas de sus naciones en el ámbito internacional. Vivimos de la inversión extranjera, del turismo, del intercambio comercial. Somos esa región del mundo que de alguna manera se sienta entre el norte de América, Asia y Europa, y de estar abiertos a participar y comerciar con todos ellos nos es absolutamente esencial. No podemos correr el riesgo del aislamiento. Entonces voy a usar estos seis objetivos para organizar la presentación. Nosotros desde el principio hemos tratado de hacer el apoyo técnico de la pandemia, de convertirnos en un puente entre el gobierno y los sectores productivos nacionales y regionales, apoyar la creación de condiciones para iniciar la reactivación de la economía. Hemos construido escenarios, identificado riesgos sistémicos y en comunidades y sectores específicos, y a partir de ahí esperamos muy pronto acompañar a los gobiernos y a las naciones en recuperar de alguna manera su orden macroeconómico, a desplegar de la mejor manera posible los sectores que son motor de la economía, a asegurarnos que las comunidades mantengan el orden, la estructura institucional, el contrato social mínimo, protocolos para manejar la crisis y para la apertura paulatina de la economía. Y por supuesto, ¿verdad? Como decía Winston Churchill, nunca hay que desperdiciar una buena crisis, ver cuáles son los ajustes estructurales que podemos hacer a partir de ese futuro que todavía no vislumbramos con claridad, pero que ciertamente será diferente y nos debiera permitir hacer algunos ajustes importantes. Todo eso sin perder de vista que debemos tener los protocolos para el manejo de los brotes hasta que haya una vacuna o una cura disponible. Entonces vamos por cada uno de los objetivos. La reducción del número de personas en riesgo de enfermedad y muerte. El primer impacto del virus claramente es sobre el bienestar humano y el progreso social. No solo nos asustó mucho en términos de salud y obviamente ha contagiado a una cantidad enorme de personas en todo el mundo y la región, inmediatamente limita nuestro bienestar, ¿verdad? Nos han reducido la libertad de movimiento, nos han pedido que tomemos distanciamiento social y a los latinos que somos abrazones y que somos calurosos, eso nos estresa muchísimo, nos desmotiva tener que aislarnos de nuestros centros de trabajo, de nuestras familias, de nuestras comunidades y nos crea una enorme incertidumbre. Este primer impacto en Latinoamérica, más que el de salud, tiene estas otras connotaciones y lo estamos viviendo muy rápidamente. Nosotros hemos tratado de participar en esto con concientización, con datos de la pandemia a sectores productivos, gobiernos y organizaciones civiles. Hemos creado, como bien decía Enrique, comisiones de trabajo en múltiples temas para investigar, desarrollar herramientas, compartir mejores prácticas entre los países. Hemos dado muchas charlas temáticas, así como esta, en 9 naciones en total, por lo menos que yo sepa hasta la fecha, en 9 naciones. Y además estamos haciendo apoyo técnico en el manejo de los datos y de la misma pandemia en los países. Si analizamos la pandemia, yo aquí escogí 3 países. Uno, por su escala demográfica, México.
Ecuador y Panamá, porque parecen ser los países que tienen el mayor número de casos por cada 100,000 habitantes en sus respectivas regiones, y los comparo con España, donde todos sabemos que hubo una verdadera explosión. Lo primero que podemos ver acá, y partimos de un punto común, no de cero, sino de días desde que se llegó al 100º caso. Y es importante porque ahí vemos que hay diferentes trayectorias de curva. México, en términos de casos por 100,000 habitantes, todavía bajo, pero esta es una curva que se espera que empiece a crecer, ya veremos qué ocurre. El caso de Ecuador, ¿verdad? Una curva creciente. El caso de Panamá, una curva creciente con mayor pendiente en términos por 100,000 habitantes. Y lo que vemos es que comparados con la explosión de Europa, son curvas mucho más moderadas, al menos por el momento. Y es importante insistir en eso, al menos por el momento. Son 400 días y tenemos que manejarlo bien para no caer en algo como esta curva verde española. Pero lo que queda muy claro desde el principio es que por lo menos por el momento nuestras curvas tienden a ser bastante más planas que las curvas que vimos en Europa. Por otro lado, cuando vemos las muertes por cada 100,000 habitantes, la diferencia es aún mayor. Ahí vemos a México, a Panamá y a Ecuador con curvas bastante bajas comparado con la curva de España. Esto tiene que ver ciertamente con la pirámide etaria de los diferentes países, pero también con que en general en América Latina, pese a la mala situación que vive hoy el Guayas o que se vive en algunas partes de la ciudad de Panamá, hicimos un cierre mucho más duro, aprendimos la lección de Europa y hemos actuado con muchísima dureza en el manejo del cierre. Y claramente eso nos va a llevar a otros impactos. Pero antes de ir a ellos, vamos al segundo tema. ¿Cómo se hace para impulsar la capacidad y la seguridad del sistema de salud? En primer lugar, veamos las cifras por millón de habitantes. En un periodo de 400 a 500 días, que se contagie del 5 al 15% de una población en una gripe tan contagiosa como es el coronavirus no es inusual. Ahí estaríamos hablando entre 50,000 y 150,000 personas por millón, ¿verdad? Unos países menos, otros países más. Si 5 a 10% requieren atención médica, eso significa que por cada millón de habitantes, 2,500 a 15,000 estarán buscando cómo llegar a un centro médico. Si pensamos en un país de 10 millones de habitantes, ¿verdad? Solo para ponerlo en perspectiva, estas son 150,000 personas yendo al sistema de salud. Si pensamos en un país como Brasil de 200 millones de habitantes, pues aquí estamos hablando de cifras simplemente astronómicas que van a presionar el sistema de salud. Si usando cifras latinoamericanas, entre el 2 y el 4% de los contagiados serán casos críticos, eso va a ser de 1,000 a 6,000, ¿verdad? Más o menos en esta escala de 5 a 15%. Y si todos tienen acceso a una unidad de cuidados intensivos, en promedio todavía estarían muriendo 437 personas por millón de habitantes en los 500 días, ¿verdad? No es una cifra trivial, es una cifra importante. Si la mitad, solo la mitad pudieran llegar a las unidades de cuidados intensivos, estaríamos hablando de 1,700 y más muertos por millón de habitantes. Y si solo el 20% llega a las UCIs, estaríamos hablando de casi 3,000 muertos por millón de habitantes. ¿Por qué el 20%? Porque normalmente las unidades de cuidados intensivos están llenas en promedio en la región en 80%, porque hay pacientes de cáncer, accidentes de tránsito, hay pacientes que tienen que ver con eventos cardiovasculares, con excesos de azúcar, simplemente gente que está agonizando por diferentes causas, y el 80% están ocupadas. Entonces, si solo el 20% de los pacientes críticos de coronavirus tiene acceso, pues la tasa de muerte puede ser muy, muy, muy alta en la región. Y conste que aquí estamos usando promedios, ¿verdad? Si se nos va al extremo alto, todas estas cifras son peor. Si se nos va al extremo bajo, pues son un tanto mejor. Pero todas estas son cifras que nos deben asustar. Son números muy importantes para muertos de una sola causa en un periodo tan corto. Para que esto no ocurra, nosotros tenemos que manejar tres variables con muchísimo cuidado. En primer lugar, ¿verdad? Esta enfermedad es bien compleja
porque hasta un 56% a nivel mundial y en América Latina parece que hasta un 70% de los casos son asintomáticos o con síntomas tan leves que la persona sigue funcionando y entonces se vuelve un gran riesgo de contagio, porque una persona contagiada asintomáticamente va a estar 14 días, hasta 14 días en incubación, posiblemente hasta 14 días contagiado mientras está enfermo y va a estar activo porque no se va a dar cuenta de su enfermedad o la considera tan leve que no le da mayor importancia. Es esencial crear un vínculo para que el nexo epidemiológico de quien está contagiado en cualquier forma, con o sin síntomas, sea determinado. Esto es un uso intenso de tecnología, principalmente telefónica. Hay formas invasivas con GPS, formas menos invasivas con Bluetooth, que permiten determinar el nexo epidemiológico de manera que cualquier persona con síntomas puede hacerse el examen, si los exámenes están disponibles, y ahorita voy ahí, y con eso se puede determinar quiénes estuvieron cerca y se pueden hacer los exámenes de manera selectiva. Ahora, esto que estoy diciendo implica tener una gran cantidad de exámenes disponibles, las máquinas para procesar esos exámenes rápidamente, para poder aislar a estas personas antes de que hagan todo el contagio que podrían provocar. Entonces, el primer centro de atención, el primer enfoque que debemos tener es precisamente cuál es la capacidad de determinar quiénes están contagiados. La verdad es que con el nexo epidemiológico hacen uso de camas y centros de aislamiento, muchos de ellos a nivel domiciliar, precisamente porque son casos leves y en ese sentido no sobrecargan el sistema de salud. El sistema de salud con un 4%, que es el límite alto de casos de gravedad, va a colapsar las unidades de cuidados intensivos en algún momento. Aún con cuidados intensivos, un 12,5% de la gente muere por condiciones preexistentes o edad, pero sin unidades de cuidados intensivos, la mayoría de los casos graves van a fallecer. Y eso va a depender no solo de las unidades, sino de contar con los tratantes necesarios, médicos, en este caso intensivistas, neumólogos, cardiólogos, que puedan asistir en el tratamiento avanzado. Y eso significa que tenemos que cuidar a los médicos intensamente, no solo con equipos de protección personal, sino programando su descanso, la administración de su tiempo, porque otra vez los necesitamos por 500 días, no por unas cuantas semanas. Entonces, el segundo enfoque es tener muy bien balanceada la carga de este sistema, tener muy bien cuidados a los tratantes, estar seguro de que los dotamos de los equipos necesarios, porque lo que hay que evitar a toda costa es llegar a estos muertos fuera del sistema, ¿verdad? Que vimos dramáticamente en España, en Italia, que hemos empezado a ver en América Latina, en el Guayas, por ejemplo, o que estamos viendo en Nueva York, inclusive siendo enterrados en fosas comunes, ¿verdad? Claramente la idea de manejar la crisis a partir de conocimientos y datos es esencial y esto vamos a ver dos ejemplos ahora. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, hemos hecho los análisis de capacidad y tenemos UCIs dependiendo del ritmo a que se consuman. Este es el día que tuvo más casos reportados. Este es el promedio de la última semana. Esto es la capacidad instalada que tenemos si estamos a 70% de ocupación. Esta es la capacidad si estamos a 80% de ocupación. Entonces, en general, dependiendo de lo que ocurra, tenemos entre 14 y 72 días de UCIs, ¿verdad? Disponibles. Tenemos que cuidarnos mucho de mantener bajo el número de casos, que significa hacer muchos exámenes, y obviamente los que se agraven tendrán que ir a una unidad de cuidados intensivos. Y después la idea de proteger a los tratantes. En el caso de Costa Rica, 1 de cada 6 enfermos es un funcionario del sistema de salud. Y además aumentar fanáticamente la capacidad de hacer exámenes, que al ritmo máximo hasta la fecha nos da como 70 días de capacidad instalada. Y eso lo vamos a tener que aumentar si realmente queremos abrir la economía con seguridad,